Hola, bienvenidos a su programa Aquí y Ahora con Francis Cohen. Es un privilegio y un placer estar aquí con la psicoterapeuta Sofía Mann. Bienvenida, Gracias, Sofía. Francis. Gracias por la invitación. Con un gran tema, la paternidad hoy en día. Creo que es un tema de mucho interés, Sí, ¿no? sí. Y que nos concierne a todos y un poco complejo. La verdad es que este tema me permitió a mí hacer un autoanálisis. Le hablé a Sofía, generalmente me gusta investigar un poco sobre el tema y te hablé y te pregunté qué autores te gustan para poder un poquito investigar. Sí. Y me dijo, Sofía, la verdad es que yo lo voy a hacer de mis consultas en terapia, ¿no? Algo así. Coloquial. Y entonces, pensando un poco, le hablé a mi papá y le dije, a ver, papá, ¿qué es la paternidad para ti? ¿Qué significa la paternidad? ¿Qué opinas del tema? Y lo voy a citar porque me pareció maravilloso lo que me dijo. Y me dijo, mira, la paternidad es un privilegio y una responsabilidad. Y uno quiere que sus hijos básicamente estén bien, tengan buena calidad de vida y sean felices. Así es. Y más que lo que los hijos hagan o tengan que hacer, es lo que uno es. Así es. Como persona, como ser humano. Entonces, si uno trabaja en uno mismo a nivel personal, tiene una terapia, un espacio en donde tenga un autoconocimiento y toma esa responsabilidad personal, tus hijos van a estar bien. Sí. Porque no es lo que uno hace, es lo que uno es. Entonces yo quería aprovechar este espacio porque me siento muy privilegiada y muy orgullosa de mis papás. Porque más que lo que ellos hicieron como papás, es lo que son como personas. Así es. Crecí en una casa en donde fueron gente y son gente de trabajo, de honestidad, con valores de ayuda, de trabajo personal. Y eso es lo que a mí me permitió ser lo que soy, bueno, malo, regular. Pero pues aquí estamos y quería dedicarles este programa a ellos. Y gracias por este gran tema que me permitió a mí reflexionar acerca de esto, tanto como mamá y como hija. Así es, así es. Y entonces, gracias, Sofía. Es un tema que nos confronta, ¿no? Sí. Porque como profesionistas, lo estás viendo todo el tiempo en consultorio, con tus chavos, con tus alumnos, y como papá te vas viendo al espejo en la cara de tus hijos. Sí, en pero es la esta vida parte, de tus hijos, sí, ¿no? es esta parte en donde te das cuenta entonces cuando hay un tema con tus hijos o algún problema, en vez de decir qué pasa con ellos, darte la oportunidad de decir qué pasa conmigo. Exacto. Y es esa la responsabilidad. Exacto. ¿No? Entonces, donde utilizo este espacio para invitar a todos a decir, bueno, voltémonos a ver, porque yo creo que no le puedes dar al otro lo que no te das a ti. Y Totalmente. no le puedes exigir al otro Totalmente. lo que no eres tú. Totalmente, totalmente. Entonces, muchos me preguntan así en el consultorio, es que Sofi, los niños nacieron con otro chip. Estos niños Sí, de hoy en a día están ver. con otro chip. Y sí. Y fíjate que yo no siento eso, ¿eh? Yo siento Ok. que somos muy iguales. Ok. Pero sí ¿Qué siento ha que el cambiado? mundo ha cambiado. Sí. El mundo sí ha cambiado. Sí. O sea, el mundo antes a mí me gusta mucho empezar como este tema, Ok. haciendo como una comparación entre la paternidad hace unos años, o sea, Ok. todos aquellos que tenemos 30 años y más, y los que tienen 30 años y menos, los que hoy somos papás, ¿no? La paternidad que nos tocó a nosotros como hijos y la que ejercemos nosotros hoy en día como padres, ¿no? Entonces, a mí, yo he platicado, reflexionado, investigado, preguntado sobre todo, ¿cuál es la diferencia en este mundo, no? Y hay una autora que se llama Rosa Barocio, que tiene un libro que se llama Disciplina con amor en el aula. Y ella, en su introducción, habla un poquito acerca de esta diferencia. Ella dice que hace unos años la autoridad tenía clarísimo su lugar. La diferencia, la línea diferencial entre el adulto y el educando, niño, hijo, alumno, ¿no? Terapeuta, paciente, perdón. Era clarísima. Era clarísima. El niño se sentía en un espacio protegido porque sabía que su papá iba a responder por él. O sea, eran los límites muy Los claros. límites eran clarísimos, ¿no? El método de enseñanza era también a través del castigo. Ahora, citando a los papás, mi papá siempre me dice, mi papá es libanés, ¿no? Entonces él siempre me dice, yo, con la pura mirada, y tú sabías qué hacer.
Y es que es verdad. Así, y ahora me le quedo viendo a tus hijos y me dicen, ¿qué me ves? ¿No? O sea, como que hoy en día los roles han cambiado. Antes, nosotros venimos de un modelo de obediencia. Nos enseñaron a obedecer instrucciones. Y si no lo obedecías, el método correctivo era el castigo. No importa si tenía que ver con la regla que rompiste o no. Algo que te doliera y ya. Puede haber castigos físicos incluso porque había una buena nalgada a tiempo, como decían las abuelitas, un buen pellizco. Había castigos correctivos como no vas a casa de tu amiga y te pierdes la fiesta solamente por no compartirle el postre a tu hermano. O sea, eran cosas como mucho más desproporcionadas para mostrar quién mandaba, porque lo mando yo, ¿no? Y esto nos dio mucha estructura, pero nos quitó también la parte de ser cercanos a los papás y a los maestros. Yo no recuerdo haberme sentado en la casa a platicarle a mi mamá si me iba bien con las amigas o no, si en el camión me molestaban o no, si mi maestra de español me caía bien o no. Era lo que era. El mundo del adulto era clarísimo. Tampoco me acuerdo de sentarme en las mesas familiares y oír quién se divorciaba de quién y quién es el chisme de hoy en día y por qué. O sea, el mundo del adulto se abrió para el niño. Estos que somos los hijos del modelo autoritario, nos convertimos en padres y quisimos ser más cercanos a nuestros hijos. Y en esta cercanía pendulamos. Nos fuimos al otro extremo. Quisimos ser más cercanos, abrirles la puerta. Desde chiquitos yo oigo, así camino por el centro comercial, por el centro deportivo, por cualquier lugar que yo camine, y oigo cómo las mamás empoderamos a los hijos desde chiquititos. Si no te gusta, dime. Mejor prueba antes de tirarlo. Si no te gusta cómo te habla tu hermanito, pues dile que no te gusta. Y si no te gusta cómo te hablo yo, también dime. Mamá no se grita. O sea, el trauma es el miedo a traumar. Exacto. Sí. Nos volvimos Sí. en cuidadores específicos de la infancia, ¿no? Y con eso ganamos mucho. Empoderamos a los niños, logramos que sean más cercanos al adulto, que nos platiquen más, que nos abran su corazón. Pero en el inter nos perdimos un poquito, porque ya no sabemos qué corregir y qué no. Es que, así ya no se hace, hoy en día ya no se hace, te lo dicen. O mis pacientes me dicen, es que, ¿sabes qué? Así ya no se hace, ya no se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, nos vimos ahorita, nos estamos viendo en la disyuntiva de ver qué corrijo y qué no. No, y de obedecer nosotros nos tocó obedecer a nuestros papás. Exacto, y obedecer ahora, a nuestros hijos. Exacto. Entonces, dices, bueno, sí quiero ser cercano, no quiero perder esto que sí tengo. Pero por otro lado, pues sí quiero Pero se puede, cierto respeto, ¿no? Se puede tener el respeto y también ser cercano. O sea, Se es que puede. no es una o la otra. No se sustituyen. Exactamente. Pero en el camino nos perdimos. Sí nos perdimos. Hoy hay estudios que lo dicen, que estudios que se han hecho sobre la influencia de los padres en los hijos, ¿no? Y entonces se ha visto que en la adolescencia sobre todo, los padres perdemos cierto poder sobre los hijos, ¿no? Y en 1980 se hace un estudio que se ve el impacto de los padres en los hijos. Ese mismo estudio se hace en los 90s y el impacto de los padres, los papás íbamos pasando a otros lugares, ¿no? Si tal vez en el 80 estábamos en el segundo lugar, porque el primer lugar eran los amigos, en los años 90s, pues nos convertimos en el cuarto lugar. Y hoy en día, pues estamos por ahí del séptimo, porque primero están los amigos, la escuela, el entorno, las redes sociales. Sí, claro. Competimos con una cantidad de información, los niños están todo el día conectados y eso, yo tengo pacientes que me dicen, Sofi, esto es mi vida. Cada like es mi vida, esto, lo que yo muestro, lo que yo influencio a otros, lo que yo... Porque esto eso es mi vida. O sea, está comprobado que los likes y todo el tema de Facebook, Instagram, las redes sociales, fueron diseñadas para crear adicción. Sí. Generan dopamina, Sí, que lo mismo que genera una droga, o sea, la marihuana, cualquier tipo de droga, cualquier tipo de alcohol, genera en tu cerebro las mismas sustancias que genera cualquier tipo de droga. Exactamente. Y entonces la figura del papá se ha rezagado, ¿no? Los roles se han difuminado. También, por ejemplo, me gustaría citar a una autora que nos gusta mucho a las dos. Esther Perel. Esther Perel nos gusta Sí. mucho. Ella tiene un libro que se llama Educando a los hijos en la era de la ansiedad. Y menciona esta era como la era de la ansiedad, ¿no? Ella dice, mira, hace unos años el rol del padre y de la madre estaban clarísimos. La mamá era dispensadora de cuidados del hogar.
estaba todo el tiempo en la casa. Ella solucionaba los aspectos de la casa y había una figura del hogar que era la mamá. Recibía a los hijos, les daba de comer, hacía tareas con ellos, llevaba, traía, hacía, ¿no? Hoy en día, esta figura de la madre, claro que sigue siendo igual de importante, pero lo comparte con el papá, ya no es un papel exclusivo de la mamá y ya salió a trabajar. La mamá ya salió a trabajar. No, y el papá también está en el hogar de una manera mucho más activa. Claro. Entonces se conjugaron los roles. Y con esto ganamos mucho, vuelvo a lo mismo. Pero también perdimos y está confuso este rol. ¿Quién me va a ayudar? ¿Por qué no? ¿Cuál? No es mi obligación, si es mi obligación, yo tengo que trabajar. Los niños han tenido que crecer en un ambiente, 1, lleno de estímulos. 2, muy cambiado, muy distinto, ¿sí? 3, con una mamá y un papá que también quieren ver por su vida. Antes eras papá y dejabas tu vida ahí, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de mi mamá hasta altas horas de la noche atendiéndonos, viendo por nosotros. Ella cocinaba. Pero sin cuestionarse que hubiera otra cosa, como Totalmente. Que ese era el rol y eso era lo que tocó y lo hacían y con todo el amor y con todo el gusto, ¿Sí? Porque no había otra opción. No había Hoy otra en opción. día las opciones han generado que tengamos esta necesidad de, aparte de ser mamás, aparte de ser hijas, aparte de ser amigas, ser profesionistas, pero ser deportistas. Pero es por eso, en algún momento hice un programa que se llamaba La Mujer Maravilla. Entonces es esta autoexigencia que en algún momento la ponemos en la sociedad, pero la internalizamos. Totalmente. Entonces esto también genera esta propia autoexigencia, exigir afuera. Y que de alguna manera estas expectativas que ponemos adentro, las ponemos afuera en los hijos. Totalmente. Entonces, ¿en qué momento y esto va a es ser lo que suficiente? Esto es lo que Esther Perel habla como la era de la ansiedad, porque ganamos cosas, o sea, que no quiero que se me malentienda. ¿Pero qué tanto ganamos? Ganamos, pero nuestro costo no lo hemos sabido reparar. Exactamente. O sea, de nada sirve que ganes, pero si tu costo no lo sabes reparar, es muy difícil, ¿no? Entonces, entramos en este dilema, ¿no? Porque no hay descanso, porque de alguna manera el descanso lo vivimos como no estoy siendo productivo. Y no es nada más algo que viene de nuestras casas, porque sí yo recuerdo que pues teníamos que tener muchas actividades porque eso significaba que uno estaba ocupado. Pero hoy en día el descanso es algo que merecemos, ¿no? O sea, como que se vale y lo hemos vivido como no estoy siendo productivo. Y también se los estamos transmitiendo a los niños chavos, y digo, claro que para cada edad aplica diferente esta parte de la paternidad, ¿no? O sea, el juego, por decir, a edades muy tempranas, es lo que va a formar de alguna manera las conexiones neuronales en el cerebro. O sea, que un niño esté jugando no es que esté perdiendo el tiempo, es lo que lo está formando. Entonces, para los papás que sepan que permitirles a los hijos este espacio de juego es lo que está bien. Es correcto. Es lo que toca. Exacto. ¿No? Pero en este mundo tan fast, todo es rápido. Nos agarró la prisa y la mujer maravilla se empodera de esta casa y tiene que trabajar, pero también tiene que preparar, pero también tiene que atender, pero también tiene que salir, pero también tiene que pasear ella. Y entonces se permea este mundo de prisa, de tecnología, de poca conciencia, de la añoranza de, yo me acuerdo que a mi mamá, yo me acuerdo que a mi papá, pero no lo hacemos, de la falta de contundencia al actuar, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto, y de la permisividad. No quisimos ser padres autoritarios y nos pendulamos al otro lado y nos fuimos al lado de la permisividad. Y entonces nos perdimos. Sí, ¿cómo regresar a este equilibrio? Porque la línea es muy delgada. O sea, parecería que traemos una brecha generacional en la que no somos papás de nuestros hijos, sino somos como abuelos o bisabuelos de nuestros hijos. Me refiero a lo que ha cambiado la educación. Así es. O sea, como nos educaron a nosotros y como educamos nosotros, parece que han pasado como millones de años. Antes la brecha generacional era de 20 años. Con el tiempo se fue acortando. Y hoy hay una diferencia de generación de 6 años. O sea, si tú tienes un hijo 7 años mayor que un hijo pequeño, hay una diferencia de generación en tu misma casa. Sí, y también está cañón como, porque ¿qué todo sí ha crecido. sirve, Sofía? O sea, ¿qué sí funciona? Sí.
¿qué sí te sirve a ti? Porque sí hay un tema como universal y porque también el acceso a tanta información, porque escuchamos tantas teorías y toda esta parte de las redes que podemos utilizar como informativo, escuchar tantos autores, te metes a internet a buscar cómo educar y escuchamos tantas diferentes teorías que también eso confunde. Entonces, a ti, como terapeuta, ¿qué has visto que sí funciona? ¿Qué sí funciona? ¿Qué hacer con este cambio de mundo? ¿Qué hacer con este cambio de paternidad? ¿Qué hacer con los retos nuevos de la paternidad? La primera cosa que a mí me gustaría platicar es acerca de la consistencia. La consistencia es un elemento básico para el deporte, para cualquier disciplina, para una estructura en casa, para las rutinas, para los rituales. La consistencia es la capacidad que tiene un ser humano de responder relativamente igual ante un estímulo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El niño no se quiere dormir. Antes ni te preguntaban, te ponían en la cama y punto. Pero hoy hay que hablar con el niño y explicarle y entender el proceso y todo esto. No vaya a ser que los traumemos, ¿no? Con el trauma de no traumarlos, ¿no? Y entonces, ante el mismo niño que no se puede dormir en las noches, un día quiero ser reflexiva con él, porque soy una mamá moderna. Sí, hay que entonces, tener comunicación. Con él y le digo, y no sé qué. Al otro día estoy cansada, entonces ya nada más lo mando a dormir. Al otro día estoy harta, porque ya he hablado con él, ya he hecho de todo. Y entonces ya le grito. Al otro día ya lo castigo, al otro día vuelvo a ser reflexiva. Entonces, ante la misma conducta, yo he tenido papás que vienen y me dicen, Sofi, ya probé todo. De todo, exacto. Duérmete, niño. Ya hice todo. La no sé qué de los sueños, porque ya hay como coaches de todo, para todo. Entonces, ya hice de todo, ya leí todo, ya les hago hasta posturas de yoga, pero no se duermen. Entonces le digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es dejar de hacer de todo. Esto que tú dices de en esta era que sí funciona, aquello con lo que te vas a sentir cómodo tú. Sí, en lo que sí te hace sentido. Elige una conducta y sé consistente con ella. Hazlo consistentemente. Así, ante un mismo estímulo, el niño va a tener una respuesta relativamente igual y entonces va a entender. Si yo meto la mano al fuego, el fuego me va a quemar. No me va a hablar un día y al otro día me va a sobar y al otro día me va a amenazar. La próxima te quemo. Cuento 1, entonces, cuento 2. Hoy decidan qué van a hacer. Exacto. O sea, elige qué conductas hay. ¿Qué aromaterapia, quieren doTERRA, exacto. Eso pero háganlo diario. Consistentemente. Sí. O sea, no lo cambien. Que sea. Ahora, exacto. ¿hay algo que tú nos puedas proponer que has visto que funciona? Mira, no sé si te acuerdas en un programa que hicimos de las reglas, que hablábamos de 3 canastas básicas de reglas, ¿no? Y yo les decía que hay reglas que son inamovibles, que son las primeras, ¿no? En esa canasta es donde más consistente tengo que ser, ¿ok? En la canasta que para mí son las más importantes. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo soy psicóloga, mi esposo es neuropediatra, tenemos poco tiempo de convivencia, la verdad, estamos poco tiempo en casa y una regla inamovible es comer en el comedor a la hora de la comida, así no tengas hambre, así estás cansado, así tengas sueño, así tengas que... Sin celular, nada. Esos 15 minutos, 20 minutos, porque no creas que son más, son sagrados en mi casa, que tal vez en otra casa pues pueden ser no tan sagrados. Las reglas de cada casa depende de cada de sus quien. Necesidades. Exacto. Entonces, en eso sí soy muy consistente. Siempre hay ese espacio. No un día puedo, al otro día no. Un día se fue con el amigo, exacto. Otro, nada. Es importante tener ese espacio. Entonces, ser consistente es buscar qué reglas para ti son las más importantes y ante esas tener la misma conducta, ¿no? Un adolescente que quiere estar sale y sale. Ok, yo te voy a dar permiso de 2 salidas a la semana. Y sé consistente con eso. Es que es la fiesta del amigo, es que no sabía yo de la fiesta. Sí, pero ya te gastaste las 2 salidas. Sé consistente con eso. No va a pasar nada, ¿ok? Y eso es bien importante lo que acabas de decir. Sí. No pasa nada. No se van a traumar. Le tenemos miedo a los hijos, no se va a caer el mundo, no te va a dejar de hablar, no te va a odiar para toda la vida, no va a dejar de ser tu amigo, porque no son amigos, porque es tu hijo. Exacto. Entonces, es ahí donde entra también la confusión. En otra vida tal vez van a ser amigos. Sí. En esta vida eres su papá y te tocó educarlo. Sí, punto. y es este privilegio en donde te tocó ser su papá. Sí. Y es temporal. Digo, los hijos son para toda la vida, pero tu papel de guía
en donde le vas a dar esas herramientas para que se pueda enfrentar con este mundo de hoy, ¿Sí? son esas. Así es. Cuando pueden actuar como te gustaría que actúen, Así es. cuando no estás. Así es, así es. Es el privilegio que conlleva una responsabilidad. Es un poema lo que te dijo tu papá, la verdad. Sí. Es el mayor privilegio de tu vida, pero que está pegadito a una responsabilidad. No te puedes deslindar de él. Una vez que eres papá te pusiste un traje y no puedes quitártelo. Eres papá todo el tiempo, ¿no? Así es. La segunda es la congruencia. Les quiero contar una cosa que me pasó hace poco en el consultorio. Es un chico que viene por su impulsividad, está con la mamá, están esperando al papá que venía del tráfico tarde. Y entonces llega el papá ya muy irritado, se para en el consultorio, entra, saluda así a regañadientes y empieza a gritar y a azotar y a patalear y a aventar cojines y le dice a la mamá, es que no me dijiste que este tráfico y es que palabrotas y es que una cosa y grita y no sé qué. Le dije, oye, perdón que te interrumpa en tu berrinche, pero yo te invito, ¿por qué no sales tantito al baño, te relajas, te lavas y tú te esperamos acá, no te preocupes? Sí, tienes razón, perdóname, discúlpame, me salí de mí. Sí, no te preocupes. Se sale y entonces el niño le dice a la mamá, el niño tiene 12 o 13 años, tiene un tema de impulsividad y le dice a la mamá, ma, ¿qué pasó? Y la mamá le contesta, nada. ¿Nada? O sea, a mí me traes aquí a una terapia familiar por un tema que yo no puedo controlar. Y eso que acaba de hacer mi papá es nada. Claro. Yo tengo que ser congruente entre lo que pido y lo que actúo. Sí, no puedo pedirle algo a mi hijo que no estoy dispuesto a actuar y que no estoy dispuesto a No, y hacer. de entrada negar las emociones Sí. y negar lo que acaba de ver, porque es como, estás loco tú que percibiste que pasó algo. Nada, le dijo nada. Entonces yo, de verdad, ¿Cómo interveniste? no lo abordé ahí porque no me gusta confrontar a la autoridad en ese momento, Claro. pero validé la sensación del hijo y le dije, mira, es muy interesante lo que tú acabas de percibir, ¿no? Claro. Que nosotros como adultos a veces normalizamos, decimos, no pasa nada, no pasa nada. Normalizamos la agresión, Sí. normalizamos la impulsividad, Sí. normalizamos todo. Es que ya sabes cómo es tu papá, ¿no? O sea, En para los él sí papás se le permite. ¿no? Sí, y tú estás acá por lo mismo que hace él, pero en ti no. Ujú. Y fíjate, también esta parte de validar las emociones, porque pasa desde que son chiquitos. Y este ejemplo me gusta mucho, no sé si tú lo dijiste o lo escuché en algún otro lado, pero es el niño que se cae y entonces la mamá le dice, no pasó nada, párate, no llores. Y en vez de hacer eso es como, oye, te caíste, Sí. te asustaste, vamos a respirar, porque desde que nacen los niños tienen emociones y las emociones no son buenas ni malas. Exacto. Son y tienen aparte de todo un propósito. Claro. El miedo sirve para decirte, muévete de aquí porque algo está pasando. Es un sistema de alerta, Cuídate, ¿no? El enojo sirve para decirte, te sentiste agredido, Claro. es una motivación que te ayuda a defenderte y a moverte también. Claro. El amor sirve para decirte algo agradable estás sintiendo, ¿no? De alguna manera todas las emociones son Están ahí para algo. de supervivencia. Claro. Entonces, si de entrada, desde que somos chicos, nos enseñan, porque venimos justo de esta educación, Sí. en donde tenías que negar tus emociones, porque las niñas buenas no lloran, no no, se hablan, desproporcionan, no gritan. calladita te ves más bonita, Sí. no son a lo mejor dichos que podríamos no ponerles tanta atención, pero son creencias limitantes que de alguna manera por ciertas lealtades Claro. vamos cargando. Y porque es lo que conocemos. Sí. Venimos de un modelo de paternidad autoritario. En Y donde- cuando se sí. nos sale este conflicto y no podemos controlar, acudimos a que nos Pero nos hoy sale. en día tenemos que educar con estas creencias que nos ayudan a vivir Exacto. mejor. Las niñas, los niños, los seres humanos tenemos emociones que no son buenas ni malas, son, y lo que sientes está bien. ¿Por qué? Porque lo sientes. Así es. Nadie allá afuera tiene que validar tus emociones. Exacto. Pero Lo esto que se sí- adquiere
Sí, ¿qué haces con tus Exacto, emociones? eso sí. Mi amor, puedes estar muy enojado y en esta casa se vale enojarse. Lo que no se vale es agredir. Exacto. Lo que no se vale es gritar. Exacto. En esta casa... Ofender, devaluar, el empujar, hijo, por sí. decir, el adolescente que quiere salir más de 3 veces, pero se permiten 2, se va a frustrar. Y sí, te entiendo, estás muy frustrado. Quieres ir a la fiesta de tu amiga, no vas a ir y te puedes frustrar. No puedes insultarme, no puedes asaltarme la puerta en la cara. No, entonces, lo que haces con tus emociones es lo que no se vale. No todo se vale. Hay un abanico de posibilidades que hacer con tus emociones. Así es, así es. Pero las emociones bienvenidas todas. Y lo primero que hay que hacer es, como adulto, modelar, Sí. ¿no? Es por eso moldear, sí. modelar, yo soy un modelo para mi hijo. Es por eso que empezaba con eso. Sí. No es lo que haces como papá, es lo que eres eres como papá. persona. Exacto. Más que como papá, porque somos seres humanos. Y tenemos que partir de ahí, que a medida que tengamos este trabajo personal y este autoconocimiento y tomemos esa responsabilidad, Así es. ya va a ser una cosa natural. Así es, así es. Así es. Entonces, estas dos conceptos de consistencia y congruencia para mí van de la mano, son inamovibles, implica un trabajo personal, como tú dices, no es lo que eres como papá, sino como persona. Es un compromiso, ¿sí? Es un compromiso contigo, es una valoración y autovaloración, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? Enseñarle a los hijos hoy en día, hay una facilidad de adquirir las cosas. No solamente me estoy refiriendo a la parte económica, de adquirir información. Estas redes sociales es una ventana al mundo y está padrísimo. A mí me encanta todo lo que hemos avanzado como humanidad, pero es un arma de doble filo. El primer filo es la información, es la cultura, es abrirte, es conectarte con otras personas que no ves. El segundo filo es que lo usamos como formadores. No, Sí, no. Esta ventana al mundo no puede ocupar el papel de los papás. Sí. O sea, nosotros no paramos de ser formadores, los maestros no paran de ser formadores. Yo no tengo la respuesta a todo, soy la respuesta a todo. En mi ser, en mi actuar, en mi hablar, en mi vestir, en todo lo que hago. Como dije, me puse un traje de papá y ese no se puede quitar. Sí, como ¿no? dicen, finalmente la salud no es nada más lo que comes, es lo que ves. Exacto. ¿Con qué estás nutriendo tu mente? Lo que escuchas, ¿Qué estás viendo? lo que Sí. permites que permee a tu vida, ¿no? Entonces, este concepto de enseñarle a los hijos el valor de las cosas y no solamente su costo, no siempre querer es tener. No debe de ser así, aunque lo puedas, aunque lo tengas. Sí. Nos enfocamos en darle a nuestros hijos todo aquello que no tuvimos, pero no les damos lo que sí tuvimos, Exacto. que fue tolerancia a la demora, Sí. tolerancia a la frustración. Y yo creo que de ahí parten muchas de las adicciones y de la falta de valores Sí. y de todo lo que estamos viviendo como sociedad. Me acuerdo haber visto un meme que estaba un niño lleno de juguetes, peluches, cosas, ¿no? Y entonces le decía a la mamá así como, ¿qué te faltó? ¿Qué necesitas? Y él decía, un no. Exacto. Un no. Exacto. O sea, y eso es lo que me finalmente es faltó. lo que están pidiendo, a gritos, ¿no? Claro. Límites, si ¿no? mi nivel óptimo de desarrollo, de funcionalidad es aquí, ¿por qué me voy a conformar con esto? Entonces todo el tiempo voy a querer más y más y más y más. Y es un vacío, ¿eh? Hacemos niños sumamente infelices, creemos que les damos felicidad, pero no. Les damos muy poca capacidad. Pero de lo mismo nos autorregularse. pasa a nosotros. Lo mismo. En O sea, este mundo, en sí. esta era consumista, Sí. lo que pasa es que quieres más y más y más. Y a veces no siempre querer es tener. No debe de ser. Hay que valorar las cosas que tenemos. Hay que detenernos en la vida, en algún momento de la vida y decir, ¿esto que he hecho me hace mejor persona? ¿Me hace más feliz? Adultos y niños. Sí, me da más calidad de vida. Exacto. Hay que enseñarles a los hijos a valorar Y a aquello que tienen. cuestionarse. Y a cuestionarse. ¿Lo quiero porque está en la red? ¿Lo quiero porque todo el mundo lo usa? ¿Lo quiero por qué? ¿No? Estos famosos tenis que están de moda y entonces todos quieren los mismos tenis, ¿no? Pero oye, yo tengo... ¿Sabes qué no pasa? tengo el arco El y me sentido lastiman. de pertenencia Sí. es un sentido de supervivencia. Ay, sí. Y toca las fibras Sí. más sensibles del ser humano. Sí. Sí. ¿Y qué te da sentido de pertenencia? Como persona, como adulto y como niño. Sí. Entonces, lo que les está dando sentido de pertenencia no está siendo lo más saludable, No. ni lo más nutritivo, No. ni lo más amable,
Sí. para su desarrollo No. como sociedad. Exacto. Y ahí tendríamos que Sí. evaluar los pasos anteriores. ¿Qué tan consistente soy? ¿Qué tan congruente soy? Le puedo decir, no te dejes llevar por eso. Pero si yo me soy dejo una marca llevar, andante, claro. entonces, Sí. empecemos por ti, ¿no, papá? Sí, sí. Vamos a empezar, ¿no? Así. Otro punto muy importante. Enseñarles a respetar a la autoridad. Yo sí creo en un mundo mucho más civilizado, ¿eh? Yo no soy de las que dice, ay, el mundo como ha cambiado, está terrible, cada vez está peor las cosas. No, venimos de un siglo donde hubo 2 guerras mundiales, donde hubo mucha barbarie, donde hubo Donde muchos se morían crímenes, muy jóvenes crímenes hoy. de guerra, Sí. muchas cosas terribles, ¿eh? Muchas amenazas y todo. Hoy sí creo en un mundo más civilizado. Sí creo que el ser humano avanzó. Claro que tenemos otros estímulos, pero venimos de un mundo clasista, de un mundo de diferencias, de un mundo que De marcaba poca tolerancia a la diferencia. poca tolerancia a la diferencia. Hoy creo que estamos rompiendo barreras. Hoy los niños no te permiten, los chavos son los que no te permiten a ti como adulto ningún juicio de valor por diferente estrato social, económico, por diferente identificación psicosexual, Sí. por una diversidad cultural o religiosa. Ellos mismos te dicen, Defienden. oye mamá, Sí. oye, se vale lo que cada quien quiera, ¿no? Entonces, este punto de ayuda, de enseñarles a respetar y a cuidar a la gente que les da un servicio, a la gente que los atiende en un lugar público, a los maestros que les dan su enseñanza, su tiempo, su formación. Y es que son valores. Son valores de respeto. Tenemos confundidos ahí el trato, ¿no? En la era anterior, en el modelo de obediencia, el alumno que tronaba varias materias, el papá sabía perfectamente quién es el responsable de eso y era el alumno, inamovible. Hoy nos atrevemos a cuestionar al maestro. Es que Vamos y sí. exigimos, ¿qué es esta boleta? ¿Sabes qué pasa ahí? Yo creo, la sobreprotección es mucho más grave que el abandono. Y ahí Sí. es donde el papá toma ese control Sí, y el mensaje al hijo es, yo lo hago porque tú no puedes. sí. Y le está quitando sus propias herramientas de Totalmente. desarrollo y de enfrentarse al mundo. Sí, Porque finalmente él cree que le está haciendo un bien al hijo a ir a enfrentarse con la autoridad y a exigir al director, porque ya no hay desde el papá ya no a hay esa línea, autoridad, exacto. donde Es el lo que te digo, director, que ya donde el se maestro es una perdió autoridad. esta ¿no? línea, claro. Entonces, ¿por qué el hijo va a tener respeto a su autoridad, que es el maestro o el director, si el papá no la tiene? Porque Exacto. desde ahí está el ejemplo. exacto. Pero al enfrentarse a eso también lo que está haciendo al hijo es frágil y débil y el mensaje es, tú no puedes. Por eso Exacto. tengo que ir y resolverlo yo. Entonces, ojo acá, la sobreprotección es mucho peor que el abandono. Totalmente. Y eso lo decía Totalmente. María Montessori. Sí. Cuando... Yo creo que es la Sí, forma más sutil sí, y la peor forma de maltrato. ¿eh? Sí, sí. Porque, como tú dices, ese mensaje oculto es, tú no puedes solo. No, y cuando le toca al hijo en esa etapa desarrollar esas herramientas y no puede porque hay alguien más haciéndolo, Sí, está a destiempo, Sí. está en desventaja. sí, totalmente. Entonces Totalmente. no hagamos por los hijos lo que les toca, Exacto. no hagamos sus tareas, no Que resolvamos los los hagan, que lo problemas. hagan ellos, porque es la única forma Sí. de ejercitar la autorregulación. Es no se la puedo dar. Él tiene que tener autorregulación para lograr la autoestima, ¿no? Y me gustaría terminar con un Sí. punto que la verdad es un dilema cada vez que lo menciono, pero para mí es importante. En esta era actual, en esta era de ansiedad, en esta era en donde la juventud es muy venerada, esta lucha constante que tenemos mamás y papás por no envejecer. El anti-aging. Exacto, por Sí. mantenernos en el mundo de los hijos. Y entonces usamos su ropa, usamos sus tenis, vamos a los mismos clubs que ellos van, a los antros, y nosotros mismos no respetamos su espacio. Entonces veo mamás que quieren ser las amigas de los amigos del hijo o de la hija, ¿no?
O mamás que yo no estoy en contra absolutamente de nada. Quieres verte bien, quieres verte guapa, quieres verte joven como padre de familia, quieres estar de moda, quieres ser una persona cordial y cercana, adelante. Pero si tú no quieres que él pierda la raya, la línea que divide tu autoridad, pues tú tampoco la cruces. Exacto. No te vayas para abajo, tú eres el adulto a cargo. Tú eres el adulto responsable. Y ante esto siempre me preguntan, Sofía, ¿entonces qué? ¿Nos olvidamos? No. Yo no te digo que vayas con una garrapata por el mundo. Claro que no. Es muy válido tener tu amor propio, cuidarte, protegerte, vestirte, arreglarte, todo lo que tú quieras, pero no en el espacio de tus hijos. Hay que respetar esos espacios. Cuando se trata de una fiesta, cuando se trata de los amigos, cuando se trata del lenguaje, del léxico. Están los niños en la casa comiendo y la mamá hablando cuates con ellos, o el papá, perdiendo este límite que solamente tú como adulto necesitas darte. Te tienes que subir al escalón de adulto, te guste o no. Cada edad es preciosa, pero ya viviste los 14, ya los viviste. Asume tus 30, tus 40, tus 50, con dignidad, con elegancia, con honor. Eso es un punto clavísimo porque los chavos en consulta me dicen mucho. No, primero enséñale a mi mamá a ser mamá y luego platicamos. Bien. Primero dile cómo se vista, porque da pena ajena, y luego platicamos. Bien. Es que ella quiere competir conmigo. Entonces todo el tiempo estamos viendo qué cintura es más chica. Ay, no. Que está muy fuerte eso y es bellísimo ver el empoderamiento femenino que hemos tenido en los últimos años y cómo las mujeres de 40, 50, Jennifer López, guapísima, sí. Es precioso ver gente así, pero cuando se trata de educar, tú tienes un escalón, no te bajes, porque no se vale bajarte, no se vale bajarte y enojarte cuando ellos se suben, porque el niño es como un agua, es como el agua, es como el líquido, es transparente, es sutil. Y necesita un encauce, exacto, necesita límites. Exactamente. Porque el agua va a adoptar la forma del recipiente que lo contenga. Claro. Tú eres el recipiente. Sí. Tú como papá eres el recipiente. Sí, si el agua nutre. Es metálico, va a ser frío. Sí. Si es de Talavera, va a ser cálido. Pero si tiene una fisura el recipiente, se va a colar por ahí. No, y te digo una cosa, el agua nutre cuando está bien encauzada. Cuando no hay causa, destruye. Destruye, así es. Hay que encauzar, hay que tener conciencia. Así es. Te agradezco, Sofi, por este gran programa. No, gracias a ti por tanta la invitación. Ayuda, por compartir todo esto que pasa dentro de tu consultorio, que es universal, sí, que estamos viviendo en todos lados. Y ahora sí que tenemos mucha responsabilidad como papás. Así es. De hoy, en este mundo actual. En este mundo actual, así es. Gracias a todos. Si les gustó, compartan. Si no, también. Gracias. Gracias. Muchas gracias.